Hoy puede parecer un día más. La alarma suena, te levantas medio dormido, sigues la misma rutina, revisas el teléfono, arrastras tu cuerpo hacia las obligaciones de siempre. Todo parece igual que ayer. Y si no haces nada diferente, también será igual que mañana. Pero detente un momento. Respira. Obsérvate. ¿Realmente quieres seguir viviendo así? Este podría ser el punto exacto donde todo cambia. No porque alguien más lo diga, no porque ocurra algo externo o extraordinario, sino porque tú, en silencio, sin testigos ni anuncios grandilocuentes, decides que ya fue suficiente. Decides que no vas a seguir cargando con el peso de una vida que no te llena, que no te representa, que no se siente tuya. El cambio no siempre comienza con grandes gestos. A veces empieza con una decisión radicalmente simple. Basta. No hay nada más poderoso que un ser humano que decide cambiar. No cambiar como una reacción desesperada a una crisis, sino cambiar desde una determinación profunda, nacida de una verdad interior que ya no puede seguir ignorándose. Ese tipo de cambio no espera a que todo sea perfecto, ni necesita la aprobación de nadie. Se alimenta de conciencia, de responsabilidad y de un tipo de valentía que no se ve en las redes sociales ni se celebra en voz alta. Es una valentía silenciosa, íntima, imparable. Vivimos en una cultura que glorifica la planificación eterna, el perfeccionismo, la postergación elegante. Todo el mundo tiene grandes planes para su futuro yo, pero muy pocos se comprometen con su presente. El yo real, el que está ahora mismo frente a este vídeo, escuchando, dudando, sintiendo esa mezcla de incomodidad e inspiración. Eso que estás sintiendo no es casualidad. Es tu potencial tocando la puerta, pidiendo entrar. Pero no va a entrar si tú no le abres. Y abrirle significa tomar una decisión hoy. Los estoicos hablaban de vivir con praemeditatio malorum, la idea de imaginar los peores escenarios posibles, no para vivir con miedo, sino para reconocer que la vida es frágil y que no hay garantías de que mañana llegue. Desde esa conciencia, vivían con presencia, con intención, con urgencia. No con ansiedad, sino con claridad. Porque cuando sabes que no puedes dar por sentado ni un solo día más, empiezas a valorar el día que tienes. Y si lo piensas bien, este es el único momento que tienes. No puedes cambiar el pasado, no puedes controlar el futuro, pero puedes decidir qué haces ahora. Esa decisión, por pequeña que sea, puede tener un efecto dominó que transforme tu vida entera. Lo sé porque lo he vivido, y lo he visto en personas reales, no en historias de película. Personas que un día dijeron basta. Basta de relaciones mediocres, de trabajos sin alma, de vivir para complacer a otros, de conformarse con menos de lo que saben que son capaces de ser. El desarrollo personal no es solo leer libros o repetir frases motivacionales. Es incomodarte hasta el punto de la transformación. Es mirar tu cuenta bancaria con honestidad brutal y decir, esto no es lo que quiero para mi vida, pero puedo cambiarlo. Es observar tus hábitos y darte cuenta de que estás alimentando más tu miedo que tu propósito. Es preguntarte, sin filtros ni excusas, ¿en qué parte de mi vida me estoy traicionando? Steve Jobs entendió algo fundamental. El tiempo es lo más valioso que tienes. No puedes comprarlo, no puedes recuperarlo, no puedes multiplicarlo. Cada segundo que vives en piloto automático, cada día que postergas, es tiempo que jamás volverá. Y la mayoría no despierta a esta verdad hasta que ya es demasiado tarde. Hasta que una enfermedad, una pérdida, una ruptura o una crisis los sacude de la comodidad del autoengaño. Pero tú no necesitas esperar a que algo externo te despierte. Puedes elegir despertar ahora. Puedes decidir que hoy, aunque parezca un día cualquiera, va a ser el día en que tomes una decisión que parta tu vida en dos. Tal vez esa decisión no cambie todo hoy mismo. Tal vez el mundo no se detenga para aplaudirte. Pero tú sabrás que hiciste algo diferente. Que por primera vez en mucho tiempo, te escuchaste a ti mismo. Y eso lo cambia todo. No tienes que saber exactamente cómo vas a llegar. No necesitas tener todos los pasos claros ni el plan perfecto. Solo necesitas decidir que ya no vas a seguir como hasta ahora. Que este es el punto de partida. Que vas a construir desde la honestidad, desde la intención, desde la incomodidad si hace falta. Porque cuando el por qué es claro, el cómo siempre aparece. No lo digo como cliché, lo digo como una verdad práctica, probada por cientos de personas que tomaron el riesgo de vivir con propósito.
Así que mírate de nuevo. Mírate con ojos limpios. No desde lo que no has logrado, sino desde lo que puedes llegar a ser si realmente te comprometes contigo. Hoy es ese día. No porque alguien más lo diga. Porque tú lo decides. Y cuando tú decides, la vida responde. Siempre lo hace. Solo estaba esperando que lo hicieras. Vivimos en una época saturada de información, opciones y opiniones. Nunca antes el ser humano tuvo tanto acceso a conocimiento, herramientas, tecnología, inspiración. Y sin embargo, nunca antes se sintió tan perdido. La mayoría de las personas no están viviendo su vida. Están sobreviviendo una narrativa que ni siquiera eligieron. Van de una tarea a otra, de una notificación a otra, anestesiándose con entretenimiento, con comparaciones, con ruido. No porque no tengan potencial, sino porque han olvidado lo que significa tomar decisiones desde su centro, desde su verdad más profunda. Y ese olvido tiene un precio. El precio es la validación externa como droga diaria. Es el miedo a no encajar, a ser juzgado, a fracasar en público. Es ese temor constante a no estar a la altura, a no ser suficiente. Por eso, tantas decisiones que deberían nacer del propósito nacen del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a destacar, miedo a perder, miedo a empezar. Cuando actúas bajo ese miedo, no decides, reaccionas. No construyes, replicas. No vives, funcionas. Y desde esa mentalidad, ¿cómo se supone que vas a cambiar tu vida? El cambio no ocurre cuando tienes las condiciones ideales. Ocurre cuando estás harto de traicionarte. Cuando te das cuenta de que cada vez que buscas aprobación, estás hipotecando tu autenticidad. Cada vez que eliges la comodidad inmediata, estás posponiendo tu libertad a largo plazo. Y lo peor es que lo haces sin darte cuenta, disfrazando ese autoabandono de realismo, de responsabilidad, de prudencia. Muchos dicen que quieren libertad financiera, pero toman decisiones que los atan más. Dicen que quieren paz, pero mantienen relaciones que les roban energía. Dicen que quieren claridad, pero llenan sus días de ruido. La incoherencia entre lo que dicen querer y lo que realmente hacen es el conflicto silencioso que desgasta sus días y contamina su autoestima. Lo sé porque he estado ahí. Y porque he acompañado a personas que lo tenían todo en lo externo: dinero, seguidores, estabilidad, pero se sentían vacíos. ¿Por qué? Porque cada elección que tomaban estaba filtrada por la mirada de otros. Porque no estaban viviendo en libertad, sino en función de las expectativas, los miedos heredados, los estándares ajenos. El problema no es no saber qué hacer. El problema es que el ruido te ha alejado tanto de ti, que ya no puedes escucharte. Ya no puedes diferenciar entre lo que realmente deseas y lo que te dijeron que deberías desear. Y cuando eso ocurre, caes en el patrón más común de nuestra era, el autoengaño disfrazado de normalidad. Desde la filosofía estoica, este es uno de los errores más graves: vivir según la opinión de la multitud. Marco Aurelio escribió que si alguien desprecia a su propio alma, no hay castigo mayor. Porque cuando no vives alineado con tu naturaleza, te desconectas de todo lo que da sentido a la vida: la integridad, la autenticidad, el propósito. Y esa desconexión, tarde o temprano, te cobra la factura, en forma de ansiedad, de vacío, de cinismo, de mediocridad disimulada detrás de logros vacíos. Ahora bien, ¿cómo llegamos ahí? La respuesta es sutil, pero brutalmente honesta. Lo hacemos poco a poco, día tras día. Cada vez que decimos sí cuando queremos decir no. Cada vez que evitamos una conversación incómoda. Cada vez que elegimos lo fácil sobre lo correcto. Cada pequeña concesión nos aleja un paso más de nosotros mismos. Hasta que un día nos despertamos y no reconocemos la vida que estamos viviendo, ni la persona en el espejo. Por eso, el cambio verdadero no empieza con un nuevo trabajo, una mudanza o una relación distinta. Empieza cuando te haces responsable. Cuando tienes el coraje de mirar tu vida con ojos honestos y reconocer dónde te estás abandonando. Eso duele, sí, pero también libera. Porque mientras vivas culpando al entorno, no tienes poder. Pero cuando asumes que tú has participado en tu propio estancamiento, entonces recuperas el timón. Steve Jobs entendía esto perfectamente. Su obsesión no era solo construir tecnología, era crear desde una visión interna clara, sin necesidad de complacer a nadie.
No tenía miedo de incomodar, de desafiar, de decir no. ¿Por qué? Porque sabía que si no defendía su visión, alguien más impondría la suya. Él no vivía buscando aprobación, vivía alineado con lo que creía. Y esa es la única forma de construir algo con alma, ya sea una empresa, una relación o una vida entera. Entonces pregúntate con radical honestidad, ¿cuántas decisiones en tu vida están guiadas por el miedo al juicio? ¿Cuántas veces has pospuesto tu autenticidad por miedo a incomodar? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir negociando tu verdad para encajar en un molde que ni siquiera quieres? Si quieres cambiar tu vida, necesitas empezar por ahí. Por desmontar la mentira. Por asumir que nadie va a darte permiso para ser tú. Ese permiso tienes que darte tú mismo. Y tienes que hacerlo todos los días. Con cada decisión. Con cada acto, por pequeño que parezca. No se trata de rechazar el mundo, sino de dejar de vivir para complacerlo. Porque solo desde esa libertad interna puedes empezar a construir una vida que sea verdaderamente tuya. Y eso, aunque al principio duela, es el principio real de todo cambio. Cuando hablamos de cambiar tu vida, muchas personas se imaginan un giro dramático, un antes y un después casi cinematográfico. Pero el verdadero cambio no comienza en la superficie. Comienza en el concepto que tienes de ti mismo. Y para transformar ese concepto, necesitas entender primero desde dónde lo has construido. Muchos viven atrapados en ideas que no son suyas. Heredaron creencias, valores, temores y hasta definiciones de éxito que nunca se cuestionaron. Se identifican con roles, con etiquetas, con historias que se contaron en su infancia, en su entorno o en su cultura. Pero muy pocas veces se detienen a preguntarse, ¿esto que pienso, que persigo, que defiendo, realmente me pertenece? El desapego, uno de los pilares tanto del estoicismo como del budismo, no significa indiferencia ni frialdad. No se trata de desconectarte emocionalmente del mundo o de convertirte en alguien insensible. Desapegarte, en su sentido más profundo, significa dejar de identificarte con aquello que no eres. Es tomar distancia de lo que está fuera de tu control para volver al único espacio donde sí tienes poder. Tu mente, tu enfoque, tus elecciones. Epicteto lo decía con claridad brutal, no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y muchas de esas opiniones ni siquiera son tuyas. Te fueron implantadas. Y ahí comienza el conflicto. Cuando vives apegado a la opinión de otros, a una imagen, a una narrativa de éxito que no se alinea contigo, estás cediendo poder. Estás construyendo tu vida en una base prestada, débil, inestable. Y tarde o temprano, esa base se rompe. Porque no hay nada más destructivo que vivir en contradicción con tu esencia. Te vuelve ansioso, dependiente, inseguro. Te vuelve manipulable. Porque si tu valor depende de lo externo, siempre estarás a merced del entorno. Steve Jobs fue un maestro en esta idea, aunque rara vez se lo reconozca desde una perspectiva filosófica. Él entendía que el enfoque lo es todo. No porque lo leyó en un libro, sino porque lo vivía. Sabía que para crear algo auténtico, tenías que aprender a decir no. A 1000 cosas. A muchas personas. A muchas oportunidades que no están alineadas con tu visión. Y para poder decir no, primero tenías que tener claro en que sí crees. Ese tipo de claridad solo viene cuando sueltas todo lo demás. Aquí es donde aparece un concepto clave que muy pocas personas comprenden de verdad. El desapego estratégico. No se trata de ser alguien que ya no siente, que ya no le importa nada, como suelen interpretar erróneamente. Se trata de que aprendes a separar lo esencial de lo accesorio. Aprendes a reconocer que batallas valen tu energía. Aprendes a soltar la necesidad de controlar lo que no puedes controlar, la opinión de los demás, los resultados inmediatos, la validación externa, para enfocarte en lo único que puede transformar tu vida. Tu acción coherente y deliberada. El desapego estratégico es una forma superior de poder. Porque no es pasividad, es dirección. Es el arte de saber cuándo actuar y cuándo soltar. Es entender que tu valor no viene de lo que tienes, ni de lo que aparentas, ni de lo que otros piensan de ti, sino de quién eres cuando nadie te mira. Y cuando operas desde ahí, el miedo al juicio desaparece, porque ya no necesitas aprobación. El miedo al fracaso disminuye, porque entiendes que cada intento es una extensión de tu visión, no una amenaza a tu identidad. En el terreno financiero,
Este principio es igual de importante. ¿Cuántas personas viven atrapadas en un estilo de vida que no pueden sostener, solo por mantener una imagen? ¿Cuántos emprendedores pierden su enfoque por querer agradar a todo el mercado? ¿Cuántas decisiones de dinero nacen no desde la visión, sino desde la comparación? El desapego estratégico, aplicado a las finanzas, significa construir desde la autonomía mental. Significa que eliges con visión de largo plazo, no con hambre de validación inmediata. Y eso es lo que crea libertad real. Cuando tú ya no necesitas impresionar, puedes empezar a construir con sentido. Cuando ya no estás definido por tu entorno, puedes empezar a rediseñar tu vida desde adentro hacia afuera. Ese es el verdadero poder del desapego, recuperar tu soberanía mental. Volver a habitarte. Actuar sin miedo. Crear sin permiso. Decidir con firmeza. Pero ojo, esto no significa desconectarte del mundo. Significa conectar contigo para impactar el mundo desde un lugar genuino. No puedes servir, amar o liderar desde la ansiedad de agradar. Solo puedes hacerlo desde la autenticidad. Y esa autenticidad es un músculo que se entrena soltando. Soltando expectativas que no son tuyas. Soltando personajes que creaste para encajar. Soltando lo que no suma, lo que no vibra contigo, lo que no tiene raíz. El día en que puedes mirar tu vida con desapego es el día en que empiezas a cambiarla de verdad. No desde la reacción, sino desde la intención. Y ahí es donde todo empieza a transformarse. Tus decisiones, tus relaciones, tus metas, tu tiempo, tu energía. Porque dejas de vivir para demostrar, y comienzas a vivir para expresarte. Ese es el principio de toda transformación real. Y el terreno donde se siembra esa semilla es tu mente. Si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar desde donde estás tomando tus decisiones. Porque no basta con hacer cosas distintas si tu motivación sigue siendo la misma. Miedo, necesidad de validación, inseguridad o impulso reactivo. No importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces o cuánto te sacrifiques, si tu brújula interna está rota, todo el esfuerzo será una huida más disfrazada de productividad. Aquí es donde el cambio de enfoque se vuelve no solo útil, sino urgente. Hay una diferencia radical entre actuar por miedo y actuar por visión. Y aunque ambas se pueden ver parecidas desde fuera, una persona ocupada, determinada, moviéndose rápido, el combustible interno es completamente diferente. Y ese combustible lo cambia todo. Cuando actúas por miedo, estás en modo supervivencia. No te estás moviendo hacia algo que deseas, sino escapando de algo que no quieres sentir. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarte atrás. Miedo a decepcionar a alguien. Miedo a que descubran que no tienes todas las respuestas. Miedo al vacío que aparece cuando te detienes y te ves de frente. Desde ese estado, la acción es agitada, reactiva, desordenada. Tomas decisiones para evitar dolor, no para construir propósito. Y por eso, aunque logres cosas, no sientes satisfacción. Porque el miedo nunca se calma con logros. Solo se calma con verdad. Y mientras sigas corriendo desde ese miedo, estarás agotado, disperso, confundido, atrapado en un ciclo que se disfraza de ambición pero que, en el fondo, es puro agotamiento emocional. En cambio, cuando actúas por visión, estás en modo creación. No necesitas correr. No necesitas convencer. No necesitas que todo el mundo te entienda. Porque tú sabes hacia dónde vas, y eso basta. Desde ese lugar, tus decisiones son más firmes, más simples, más limpias. No estás reaccionando a lo que ocurre fuera, estás respondiendo desde lo que sabes dentro. Este tipo de enfoque te vuelve magnético. No porque estés tratando de impresionar, sino porque hay algo en tu energía que transmite dirección. Confianza tranquila. Claridad profunda. La gente lo nota. Lo respeta. Incluso lo envidia, porque muy pocos se atreven a vivir desde esa visión interna. Porque requiere renunciar a muchas distracciones. Requiere decir no a muchas cosas que antes te hacían sentir importante. Requiere silencio, enfoque y carácter. Steve Jobs lo entendía perfectamente. Su capacidad de decir no era legendaria. Pero no era arrogancia, era claridad. Él no se movía por miedo a perder una oportunidad, sino por fidelidad a su visión. Cuando tú sabes lo que estás creando, no te dejas arrastrar por cada novedad, por cada comentario, por cada tendencia. No necesitas impresionar.
Necesitas construir. Y eso se aplica a todo: tu negocio, tu salud, tus relaciones, tu espiritualidad. Cuando tienes visión, todo lo que haces se alinea. Dejas de vivir en contradicción. Dejas de sabotearte. Dejas de venderte por migajas de aprobación. Porque ya no estás en el juego de complacer, estás en el juego de manifestar lo que viniste a hacer. Este cambio de enfoque tiene consecuencias inmediatas. Primero, se aclara tu mente. Cuando dejas de actuar por miedo, desaparece mucho del ruido interno. La ansiedad baja. Tu energía se reorganiza. Segundo, tu entorno empieza a cambiar. Porque dejas de aceptar lo que no está alineado. Dices no sin culpa. Te retiras de conversaciones sin energía. Seleccionas mejor tus batallas. Y tercero, tu autoestima se reconstruye desde un nuevo lugar. No desde la validación externa, sino desde la coherencia interna. Ese es el verdadero poder del desapego del que hablábamos antes. Te libera para actuar desde tu visión, no desde tu carencia. Y desde ahí, la vida se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más significativa. Porque cada paso que das tiene sentido. No estás girando en círculos. Estás avanzando. Financieramente, este cambio es vital. Muchas personas persiguen el dinero desde el miedo. Miedo a quedarse sin recursos, miedo a depender de otros, miedo a parecer menos exitosos. Pero esa mentalidad los lleva a tomar decisiones pobres, impulsivas, poco sostenibles. Inversiones por ansiedad. Gasto por vacío emocional. Proyectos sin alma. En cambio, cuando tu visión es clara, tu relación con el dinero se vuelve estratégica. No necesitas demostrar nada. No necesitas correr por cada oportunidad. Eres capaz de construir riqueza con propósito, no solo con presión. Y eso, a largo plazo, marca la diferencia entre alguien que solo trabaja por dinero y alguien que usa el dinero como una herramienta de expansión y libertad. Este es el punto. Cuando cambias tu enfoque interno, todo lo externo empieza a reorganizarse. Porque tu vida no está determinada por lo que haces, sino por desde donde lo haces. No es la acción lo que transforma, sino la energía desde la cual nace. Por eso hay personas que hacen poco y avanzan mucho, y otras que hacen mucho y siguen en el mismo lugar. Así que mírate hoy con honestidad. ¿Estás actuando por miedo o por visión? ¿Estás moviéndote por presión o por intención? ¿Estás buscando evitar el dolor o estás construyendo algo con propósito? Solo tú puedes responder eso. Pero si tienes el coraje de responder con honestidad, habrás dado el paso más importante. Porque una vez que ves la diferencia, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes seguir viviendo en automático. Ya no puedes justificarte con excusas. Porque sabes que hay otro nivel. Y ese nivel comienza cuando eliges vivir desde la visión, no desde la reacción. Ahí es cuando la vida empieza a cambiar de verdad. Este despertar, esta decisión consciente, no es un acto aislado, sino el inicio de un proceso profundo y transformador. Porque cambiar tu vida no es un evento, es una serie de elecciones, momentos y pequeños actos que se van acumulando, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la persona que fuiste ayer. Que has creado un espacio nuevo para ti, más auténtico, más libre, más vivo. Esa libertad interna, esa coherencia que nace de actuar desde tu visión y no desde el miedo, es el verdadero motor de cualquier cambio duradero. No importa cuántas veces te hayas caído antes, ni cuántas dudas hayan intentado detenerte. El simple hecho de reconocer que hay otro camino posible ya te está poniendo un paso adelante. Porque ahora sabes que no necesitas la aprobación de nadie para empezar a ser quien realmente eres. Y esto aplica a todos los ámbitos de tu vida. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud, en tus finanzas, en tu forma de pensar y de sentir. Cada área refleja la calidad de tu conexión contigo mismo. Por eso, cuando cambias desde dentro, todo cambia alrededor. No porque todo sea perfecto, sino porque tú tienes la capacidad de elegir cómo reaccionar, qué sostener, qué soltar. Aprender a soltar es quizá la parte más desafiante. Desprenderse de creencias, hábitos y vínculos que ya no te sirven es doloroso, pero imprescindible. El desapego estratégico del que hablábamos no es indiferencia. Es respeto profundo por ti mismo y por el proceso de transformación. Es entender que no puedes avanzar cargando con el peso de lo que ya no te pertenece. Y al soltar, te haces espacio para lo nuevo.
para ideas, personas y oportunidades que vibran con tu esencia, para proyectos que te entusiasman y que te retan a crecer, para relaciones que nutren, que te inspiran y que celebran tu autenticidad. Porque cuando te vuelves fiel a ti mismo, atraes aquello que está en sintonía contigo. Este camino no es lineal ni cómodo. Habrá momentos de incertidumbre, de miedo, de tentación por regresar a lo conocido. Pero cada vez que elijas seguir adelante, estarás fortaleciendo ese músculo invisible que es tu integridad. Estarás construyendo un legado interno que ninguna tormenta podrá derribar. Steve Jobs, como mencionamos, fue un ejemplo vivo de esta coherencia. No se dejó arrastrar por las modas ni por la presión externa. Supo decir no para poder decir sí a lo que realmente importaba. Y aunque sus decisiones no siempre fueron comprendidas en el momento, su legado es prueba de que vivir desde la visión es crear desde el alma. Ahora te toca a ti hacer esa pregunta profunda. ¿Qué visión estás dispuesto a defender? ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué pasos vas a dar hoy para empezar a construir la vida que resuena con tu verdad? No esperes un momento perfecto, no busques la señal ideal, no te escondas detrás del mañana empiezo. El poder está en la decisión de este instante, en el compromiso silencioso contigo mismo, en esa valentía íntima que nadie más puede concederte ni cuestionarte. Este camino es único. No existe fórmula mágica, ni atajos. Solo hay presencia, intención y acción. Pequeños actos que, sumados, generan un cambio irreversible. Recuerda que no estás solo en este viaje. Cada persona que decide vivir desde su verdad está abriendo camino, creando un mundo donde más almas pueden despertar y ser libres. Por eso, si este mensaje ha tocado algo en ti, si te sientes llamado a dar ese primer paso o a reafirmar tu compromiso, te invito a suscribirte. No solo para seguir recibiendo inspiración y guía, sino para formar parte de una comunidad que cree en el poder del cambio auténtico, en la fuerza del propósito y en la magia que ocurre cuando decides ser tú, sin filtros, sin miedos, sin máscaras. Suscríbete para recordarte que cada día es una nueva oportunidad, para que nunca olvides que el verdadero cambio comienza en ti y que tu vida, con todo lo que tiene para ofrecer, está esperando a que tú decidas vivirla plenamente. Nos vemos en el próximo paso de esta aventura llamada vida. Aquí, juntos, construyendo algo que trasciende el tiempo y las circunstancias.